Que el Señor te bendiga en esta hora. Para mí es un privilegio poder compartirte la palabra y poder presentarnos delante del Señor en este tiempo. Quiero compartirte el último tema sobre la serie bíblica del libro de Josué, y hoy le hemos titulado a este tema La despedida de Josué. En los últimos dos capítulos podemos nosotros ver cómo nos relatan estos últimos dos capítulos sobre la exhortación que su líder les da al pueblo de Israel, pero también vemos ese discurso de despedida. El lugar de la asamblea donde los convocó Josué probablemente era Silo, y el motivo para poder convocar era porque Josué pues ya tenía una avanzada edad y pues ya estaba cercana también su muerte. El propósito de este discurso era solo de animar y de exhortar al pueblo escogido del Señor para que siguieran fielmente las ordenanzas, los mandamientos que el Señor ya había dado, y que pues Josué se había encargado de siempre animar al pueblo, de compartirles siempre el mensaje, de hacerles ver de que necesitaban siempre ser fieles delante de Dios. Y yo quiero que me acompañes a Josué capítulo 24 versículos, vamos a leer el 2 y el 3, y la palabra del Señor nos dice: llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces vemos aquí el carácter de este hombre muy humilde, con mucha modestia, porque es de admirarle y ver de que cuando él empieza a compartir en estos versículos, viene él y le da toda la gloria al Señor. En ningún momento vemos a un hombre que se atribuye él las conquistas y todo aquello que fueron ganando conforme ahí van avanzando en sus batallas, sino que siempre le da la gloria y la honra al Señor, y les habla también de todo lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel, de todos los beneficios que ellos han recibido, de todo lo que ellos, de todos los reinos que ellos conquistaron, de todas las ciudades que ellos tomaron, de aquellas cosas con las que ellos se quedaron, como tesoro, ganados, cosechas y muchas otras cosas más que fueron de bendición para este pueblo. Las posesiones que Dios les había dado en ese momento, que ellos habían podido tener, eran solo parte del cumplimiento de las promesas, de todo lo que Dios pues estaba por seguirle dando al pueblo de Israel. Pero también debemos nosotros de tener en cuenta un principio que es importante que tú y yo, como hijos de Dios, también lo sepamos. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, en nuestras familias, pero también nosotros debemos de ser fieles. También nosotros debemos de ser hombres y mujeres que nos apeguemos a la palabra de Dios, que nos apeguemos a las ordenanzas del Señor. Entonces, eso nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta. Pero continuando con lo que Josué estaba haciendo con el pueblo en ese momento, también no solo era cuestiones de recibir las promesas, sino que también era momento de darles también advertencias. Y viene y les hace ver que así como el Señor va a ser fiel en cumplir las promesas, cuando ellos también sean hombres fieles que acaten la palabra, que acaten todo lo que el Señor pues da, también Él les hace notar de que Dios va a ser fiel también cuando ellos no actúen de buena manera o no sean obedientes a la palabra. En el capítulo 23, en los versículos 15 y 16, la palabra nos dice: pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les he prometido, también cumplirá en castigarlos si lo desobedecen, dice la palabra. Dios hizo un trato con ustedes y espera que lo cumplan. Si ustedes no le son fieles, sino que adoran a otros dioses, Él se enojará, dice, y los castigará, hasta que no quede uno solo de ustedes en esta buena tierra que nuestro Dios nos ha dado.
mira qué tremenda la palabra y fuerte la exhortación, en donde les hace ver que si también ellos no cumplen, si ellos no son buenos delante del Señor, hasta la tierra es buena, les dice, pero van a ser quitados de ahí. Entonces esa es la importancia de que tú y yo, también como hijos de Dios, podamos siempre mantenernos en la brecha, buscar del Señor, y que Dios pueda tener misericordia de nosotros, pues poder ser agradables delante de Dios. Y cada vez que tú le adores, cada vez que tú le bendices, que levantas tus manos y le cantas al Señor, que ese olor que sube de tu alabanza sea un olor agradable delante del Señor, porque no es tanto que nosotros tengamos una voz bonita en donde se nos escuche bien lo que cantamos, sino que es lo que sube delante del trono de la gracia, que son cuando tú eres obediente delante de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros podamos ser obedientes, más que estemos haciendo sacrificios. Es la obediencia a la que el Señor nos llama. Pero yo quiero que veamos en el capítulo 24 también cómo vemos que Josué se empieza a despedir del pueblo, y él empieza a hacer una cronología de eventos que fueron sucediendo hasta llegar hasta ese punto donde se encontraban. Y comienza él diciendo, le dice: sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses, refiriéndose a Taré, que fue padre de Abraham y de Nacor. Entonces, y sabemos de que Dios escogió a Abraham para que saliera de su lugar, de su parentela, y se fuera a la tierra prometida. Entonces, y dice: y aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. Y continúa relatando los eventos también, como salieron de Egipto tras años de esclavitud, de todas las proezas que Dios hizo en el desierto de la mano de Moisés. Y también llega al punto en donde les dice después, cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra ustedes. Y empieza a describir con todos aquellos que se enfrentaron, pero viene el Señor y les dice: pero yo los entregué en la mano de ustedes. Yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y en las cuales ustedes hoy habitan, y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios guardó al pueblo de Israel y les fue proveyendo, les fue dando conforme a la necesidad que ellos iban teniendo, porque iban de la mano del Señor, y todo lo que iban haciendo era porque iban guiados por el Señor. Entonces, y luego que hace todo este discurso de todas las bendiciones recibidas de parte de Dios, les exhorta una vez más a que renueven su pacto con el Señor, y les dice en los versículos 14 y 15, yo quiero que me acompañes a Josué 24, vamos a leer el versículo 14 y 15, y dice: ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí es donde Josué hace esta tremenda declaración, de confirmándole al pueblo de que él todo lo que hacía, todo lo que estaba a su alcance con su familia, era para dárselo siempre al Señor, sus fuerzas, todo era para servirle al Señor. Y viene él y hace esa declaración, en donde hasta estos días sigue siendo una declaración tremenda, de la cual tú y yo también podemos nosotros tomarla y decirle: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos a Josué que hasta en su último discurso estaba invitando al pueblo a que se definiera y que le sirviera al Señor, al igual que hoy en día se te hace también a ti esa invitación, ya que el Señor dio su vida por ti, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de que nosotros nos acercáramos al Señor. Pero todavía, hoy que el Señor te ha limpiado, hoy que el Señor te ha bendecido, que el Señor te ha ido quitando todo aquello que a ti no te dejaba avanzar, el Señor también viene y al igual que Josué,
hizo esta declaratoria con el pueblo, el Señor hoy también nos dice que le sirvamos a Él, que nos definamos de todo, con todo nuestro corazón le podemos de servir, para que nosotros podamos siempre presentar nuestra vida delante de Dios. Mira, es tiempo de volver al Señor. Los tiempos no son buenos, y aunque los fueran, nosotros debemos de ser determinados y debemos de seguirle sirviendo al Señor junto con los de nuestra casa. Si los de casa por ahora no quieren rendirse, no quieren rendirle su vida al Señor, nosotros debemos de seguir orando, debemos de seguir clamando misericordia y de pedirle al Señor que se cumpla la promesa que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que nos dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es importante que confiemos siempre en las promesas de Dios para que Dios pueda seguir obrando, no solo en nuestra vida, sino que también en nuestra familia. Quiero finalizar con el versículo 31, y la palabra del Señor nos dice: Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Todo el tiempo que Josué estuvo al frente como líder de Israel, Israel se mantuvo fiel al Señor. No te canses de enseñarles con tu ejemplo, con tus palabras, a tus hijos de cómo deben de buscar al Señor, de cómo deben de acercarse al Señor. Ese es el legado más importante que tú y yo le vamos a dejar a las nuevas generaciones, y que el tiempo que nosotros estemos en esta tierra sirva para que nuestra familia busque al Señor de todo nuestro corazón, y que cuando ya tú y yo no estemos, las nuevas generaciones se hayan llevado ese conocimiento de la palabra porque tú les enseñaste, porque tú les formaste. Que el Señor te bendiga en esta hora y que el Señor siga guardando tu vida y tu familia.